Estamos listos, que el Señor continúe bendiciendo a cada uno, ¿verdad? Y pues sabemos que a pesar del tiempo, de las circunstancias, pero aquí estamos, amén. Y por eso Dios nos va a dar un premio grande esta tarde. ¿Cuánto lo creen? Todo esfuerzo, cada cosa, cada trabajo que nosotros hagamos por glorificar, por exaltar el nombre del Señor, amén, no es en vano. Él nos lo va a recompensar. Aleluya. Vamos a comenzar con nuestra clase. Voy a pedirle a todos que abran su libro de estudio. Y estamos en el estudio número 24. Y vamos a dar inicio. Una clase muy especial, ¿verdad? Como ante Dios no hay nada imposible. No podemos decir que pues hay cosas por las cuales no se puede llevar a cabo, sino que en el Señor todo es posible. Amén. Si tan solo creemos y le somos fieles a su palabra. ¿Estamos listos? Dice así el título de esta tarde, dice: Dios elimina toda influencia de maldad. Amén. Vamos a estar viendo como en base bíblica en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28, del 1 al 6, después del 19 al 27, y después brincamos al capítulo 29, del 1 al 10, después brincamos al capítulo 32, del 1 al 19, 23, 22, 1, 19, 23. Aleluya. Y pues los que tengamos el expositor, pues veámoslo ahí, que ahí está ya todo ordenado. Vamos a estar viendo tres tipos de objetivos para esta tarde, y tenemos como número uno, analizar la diferencia entre el malvado rey Acaz y su hijo Ezequías. ¿Cuál fue la diferencia que hubo entre estos dos? Dice: apreciar cómo adquieren fuerza y poder los humildes y obedientes. Como número 3 tenemos ejecutar cambios y romper contradicciones para servir a Dios. Voy a pedirle a mi hermana Yamilet que nos lea el pensamiento central, por favor. El dicho de una espina una rosa se cumple cuando de un padre malvado y idólatra surge un hijo bueno y fiel a Dios. Amén. El dicho de una espina una rosa se cumple cuando un padre malvado e idólatra surge un hijo bueno y fiel a Dios. Amén. Nuestro texto áureo se encuentra ya en segundo de Crónicas 29, 10. Amén. Segundo de Crónicas 29, 10. Y se lee así, dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Amén. Lo podemos repetir todos juntos. Amén. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Qué palabra clave, ¿verdad? De un rey, ¿verdad? Que tenía firmeza, que tenía convicción, que tenía actitud, que tenía autoridad de decir: así lo vamos a hacer, porque así debemos nosotros así es como Dios nos va a dar la victoria. Amén. Vamos a estar viendo, como dije allá en segundo libro de Crónicas 28, y ustedes leen el que sigue. Dice así la bendita palabra de Dios: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. También vino contra él rey de los sirios, y no los fortaleció. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en el sepulcro de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Comenzó a reinar Ezequías 125 años y reinó 29 años sobre el nombre
Zacarías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y les dijo, oíme, levitas, santificaos ahora, y sacad el santuario. Y después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Veamos el 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Verdad? Qué cruel muerte encontró este rey por haber estado enfrentando, ¿verdad?, al Dios del cielo y tratando de humillar al pueblo de Dios. Dice la enseñanza, no importa el pasado de una persona o herencia familiar conflictiva, con la ayuda de Dios y una firme determinación podrá lograr ser la persona que Dios quiere que sea. Amén. Hermanos, aquí vamos a hablar de Ezequías, ¿verdad? Pero también vamos a hablar el nivel de maldad que logró alcanzar el rey Acaz, el papá de Ezequías. Y aunque había tenido él, ¿verdad?, un ejemplar de parte de su padre, Acaz, aún a él no le importó seguir, ¿verdad?, con la palabra del Señor, no le importó seguir la misma línea que estos grandes reyes habían seguido, sino que hizo muchas maldades que lo llevaron a terminar de esta manera. Pues, pero a pesar, hermanos, de que él fue malo, ¿verdad?, hizo tantas cosas, ahí vemos la diferencia de lo que leímos en Pensamiento Central, como de un rey malo, de un rey que no quería saber nada de Dios, sino que hoy vamos a estar viendo cuántas cosas hizo. Entonces, cómo nació, ¿verdad? Cómo vino, cómo surgió su hijo, ¿verdad? Que desde que empezó a reinar, dice la palabra, que empezó a ocuparse de las cosas de Dios. Él decidió en su corazón no hacer lo malo que su padre había hecho, ¿verdad? Con Jehová, con el templo, con las gentes. Entonces, él decidió seguir por otro camino. Y dice, mira lo que dice. Sin embargo, después de su muerte reinó en su lugar su hijo Ezequías, quien hizo lo recto ante los ojos de Jehová, se sometió a la palabra de Dios y restauró el servicio y la adoración a Dios en Jerusalén. Este cambio de reyes fue para Jerusalén y Judá como el amanecer de un bello día, después de una noche triste y tenebrosa. Lo más lógico, hermanos, es que cuando alguien tiene un hijo, ¿verdad? Un papá tiene un hijo, lo más lógico es que ese hijo aprenda todas las costumbres del papá, ¿verdad? Lo más lógico es que si el papá hace algo, el hijo también lo va a hacer, y así, ¿verdad? Sucesivamente se da esa costumbre ya en el país de uno, ¿verdad? Y pues se prestaba para que estos reyes pudieran seguir la misma línea del papá, pero más sin embargo se dejaban llevar por sus deseos en su corazón, ¿verdad? Mucha gente dice, déjate llevar por el deseo de tu corazón, y no es así. Dice la Biblia que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, porque Él mana la vida. No podemos dejarnos guiar por lo que nuestro corazón nos dicte, ¿verdad? Tenemos que dejarnos guiar por lo que la palabra de Dios nos dice. Y pues simplemente, hermano, este rey decidió pues apartarse de todas estas cosas y seguir por un camino recto, por un camino, ¿verdad? Del cual él sabía que no era con fuerza, no era por lo que tenían, sino que era el poder de Dios el que podría darle la victoria. Aquí comenzando el punto número 1 dice: el pecado produce efectos devastadores. Hoy en día, hermanos, el Señor ya no es como antes. Hoy en día el Señor nos ha dado a cada uno libre albedrío, ¿verdad? Por decirlo así.
nos ha dado a nosotros la capacidad de poder nosotros decidir si servir al Señor o servir al mundo, al pecado, a la carne, ¿verdad? Pero qué bueno, hermanos, que nosotros hemos decidido por el mejor camino, ¿verdad? Que es servir al Señor. Como decía el canto de nuestra hermana Maribel, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mire qué determinación tenía Josué. Ya habían conquistado reinos, ya Dios les había dado la victoria, sus enemigos estaban ya todos muertos. Y al final de todo eso, él todavía seguía diciendo, si ustedes quieren servir a otro Dios, vayan, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Aunque ya estaban en paz, ya estaban, ¿verdad?, en calma, pero él todavía decía, seguiré buscando a Jehová. Miren lo que dice de Acaz, dice, Acaz no quiso hacer lo bueno ante los ojos de Jehová, fue idólatra, practicó toda clase de maldad y ofreció a sus propios hijos y probablemente a muchos más en sacrificio a los dioses paganos. Se mezcló con el mundo, se mezcló con los vecinos de su alrededor, ¿verdad? Estaba llevando lo contrario de lo que Dios le había dicho a Moisés allá en el desierto que no hiciera, y fue exactamente lo que él hizo. Tal vez pensó y dijo, si Dios no hace nada, Dios está en el cielo, ¿verdad? Todo lo que se hace pues aquí es a través de sabiduría humana. Si alguien va a ganar es porque tiene el mejor ejército, ¿verdad?, más grande, y se dejó llevar por esas cosas. Pero dice también que él había pensado, si aquellos grandes, si aquellos dioses y aquellos pueblos les ayudan a ellos, dice, a vencer, ¿verdad?, a ganar las batallas, entonces yo voy a hacer lo mismo. Hermanos, la confianza, el tratar de imitar al mundo, ¿verdad?, que porque aquel lo hizo así, lo hizo de esta manera, nos va a dar siempre la victoria. Es ahí el peor error que nosotros podemos cometer, ¿verdad? Aunque tengan el mejor conocimiento, hermano, aunque tengan la mejor inteligencia para lograr grandes hazañas, ¿verdad? Pero sabemos que esto es como un arma de dos filos, ¿verdad? En cualquier momento sabemos que la destrucción viene. Por un momento tal vez les pueda ir bien, pero después caen en tremenda ruina, como le pasó a este rey. Y dice, mire lo que dice, Jehová Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros. Ahí empezó el final ya de este rey, por no poner a Dios en primer lugar. Entonces dice, esto ilustra la terrible condición en que se encuentran muchos que viven en contra de la voluntad de Dios. Aún sus propias familias le han dado la espalda. Hermano, cuánta maldad, hermano, cuánta persecución, cuánto caos, cuánto desastre acarrea uno cuando está uno siguiendo sus propios deseos, cuando está uno en el mundo, ¿verdad? Porque como no tiene uno temor de Dios, uno es idólatra, uno es borracho, uno es pleitista, uno es mentiroso, bueno, todo lo que conlleva hacia la carne. Entonces vemos como a este rey ya le habían dado, hasta sus propias familias le habían dado su espalda, su propia gente, ¿verdad? Porque dice que mismo el pueblo de Israel, bueno, estamos hablando aquí del pueblo de Judá, que era la parte sur, ¿verdad?, de Israel. Entonces el pueblo de Israel dice que les había dado la espalda por la deploración donde estos habían caído. Y entonces vemos, mira, aquí dice, los cristianos deben considerar a otros creyentes que tuvieron su éxito en su vida personal con Dios, con la familia, en la iglesia y la comunidad. Los buenos ejemplos son espejos que Dios nos da para que nos veamos y nos comparemos a lo que la Biblia dice. Acordaos de vuestros pastores, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos da ejemplos. Por eso estos grandes personajes, ¿verdad?, quedaron ahí escritos para esto mismo. El mismo libro de Ezequías, si usted lo ha leído, lo va a encontrar en 3 diferentes partes de la Biblia. El libro de Ezequías lo encuentra en Reyes, lo encuentra aquí en Crónicas y lo encuentra en Isaías, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia habla tanto de este personaje? Porque fue alguien importante, ¿verdad? Fue alguien que pues con su testimonio, para ejemplo, para que aquella persona que quisiera servir al Señor con el corazón
lo tomara como él, como ejemplo, ¿verdad? Hermano, eso es sabiduría, ¿verdad? Eso es conocimiento. A veces creemos que la sabiduría, como dice el proverbio, está por allá, está lejos de nosotros. La sabiduría está aquí en saber hacer lo bueno y hacerlo. Hay un pensamiento científico que dice, el hombre sabio aprende de sus propios errores. El hombre más sabio aprende de los errores de los demás, ¿verdad? Y el que es súper sabio aprende del éxito de los demás. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que estamos a un paso de la sabiduría. Estamos a un paso de decidir en nuestro corazón si servir a Dios o no. Porque este rey bien pudo haber dicho, si mi padre hizo esto y el otro, yo voy a seguir sus pasos. Sin embargo, él dijo, no voy a hacer esto porque esto llevó a la ruina al reino de mi papá. Entonces yo voy a seguir los pasos de mi abuelito, ¿verdad? Y fue así como... Una pregunta, hermano, ¿quién era el padre de acá? De acá. ¿Era Jonatán? No era Jonatán. Jonatán, sí. Yotán. Era el padre de acá. De acá, abuelito de Ezequías. Por eso dice de una rosa, espina. Una espina y una espina, una rosa. Una rosa. Porque el padre de Jotán era excelente, ¿no? Amén. Como un hombre excelente, un rey excelente fue en Israel. Sí. Pero su hijo siguió el paso malo, no. Eso es como decir uno, en mi infancia fue algo muy así parecido. Mi padre era un drogadicto y todo. Y drogadicto no, borracho y todo, pero yo seguí el ejemplo de él. ¿Ah? Pero Dios hace cambios en la vida de uno después. Amén. Este rey Ezequías comenzó a darse cuenta, ¿verdad?, las cosas que su padre hacía, ¿verdad? Comenzó a ver cómo el pueblo de Judá se iba deteriorando a consecuencia de lo que su padre había practicado. ¿Qué fue lo que hizo Acaz? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que lo primero que hizo, cerrar las puertas del templo, ¿verdad? Y al cerrar las puertas del templo, prácticamente también estaba sellando el libro de la ley, ¿verdad? No había, el pueblo cómo se iba a formar, ¿verdad? Acuérdense que este tiempo de oscurantismo que hubo entre la Iglesia Católica durante muchos siglos, ellos lo que hicieron fue cerrar la Biblia, ¿verdad? Y aquel que leyera la Biblia sufría la pena de muerte. Si lo encontraban usted leyendo la Biblia, ahí inmediatamente lo mataron. Entonces, ¿qué provoca eso? Provoca un caos, provoca una separación con el Dios del cielo. Entonces, para que él pudiera sentirse libre de practicar, ¿verdad?, las cosas que hizo, bueno, vamos a buscar allá, hermanos, por acá tengo en Segunda de Crónicas, creo que es 28, para que entendamos lo que este hombre hizo. 28, ajá. Hay una parte ahí para que pues, 28, 22 al 25. Creo que ahí nos habla de eso. ¿Alguien lo puede leer? Además, el rey Acaz, en el tiempo de aquel de Acuraban, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria le ayuden. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones.
Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová Dios de sus padres. Amén, gracias. ¿Se da cuenta toda la maldad que este hombre había hecho de acá? ¿Se da cuenta por qué Dios estaba enojado con él? A él se le hizo fácil, hermano, porque no solamente estaba él volteando su mirada del Señor, sino que, acuérdense que estaba a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? A todo el pueblo de Judá, perdón, porque al cerrarle las puertas, prácticamente estaba terminando con el nombre de Dios, ¿verdad? Aquí, entonces, nos damos cuenta en la maldad. Pero digo yo, como una persona, ¿verdad? Que ha tenido grandes ejemplos de David y de Salomón, de su abuelo, de su papá, cómo una persona puede llegar, cómo la mente de una persona puede llegar a cambiar de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto, hermano? Porque cuando el hombre se declara o se cree, ¿verdad?, autosuficiente para lograr sus hazañas a través de su fuerza, hace a un lado a Dios y dice, no me interesa lo de Dios, ¿verdad? Me va a ir bien acá. Entonces empieza a fijarse, como decíamos, que porque los dioses de aquellos le respondían y decían, ¿cómo es que les da la victoria a sus dioses? Pues yo también voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero como dije, hermano, Dios a veces se tarda, ¿verdad? Pero llega, pero obra, ¿verdad?, en la vida de las personas. Entonces vemos aquí que en el error que este hombre había caído, porque el pecado ciega, ¿no? El pecado hace perder el verdadero conocimiento del Señor. El pecado lo hace errar a uno de una manera, ¿verdad?, que nos olvidamos completamente de Dios, ¿verdad? Pero dice, la testarudez de Acaz no le permitió reconocer su condición pecaminosa y vil. Sabía muy bien que los grandes estragos que había sufrido a manos de los sirios y de sus propios vecinos y hermanos, pues de Israel, fueron frutos de su mal comportamiento delante de Jehová, pero no hacía nada por buscar los remedios de sus males. Y eso pasa hoy en día, hermano, cuando nos quitamos la mirada de nuestro Dios, ¿verdad? Están viniendo los problemas, están viniendo de diferentes índoles, pero aún así no queremos levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque no queremos esperar en Dios. Queremos que las cosas se nos resuelvan ya de un momento a otro, ¿verdad? Y perdemos toda fe, toda confianza en el Señor y nos dedicamos a buscar nuestros resultados, ¿verdad?, en otros métodos, de otras maneras. Qué difícil, hermano, es caer en ese nivel, ¿verdad?, de que nos ciega completamente a uno el pecado, de tratar de encontrar, ¿verdad?, nuestra solución en la vida de un hombre, o en la vida de alguna compañía, o en la vida de alguien, cuando solamente Dios es el que nos puede dar la victoria. Dice, el debilitamiento espiritual trae consigo un deterioro generalizado a la vida de la persona que no anda correctamente. Dice, hasta los filisteos volvieron a convertirse en un azote. Mire, por ejemplo, si nosotros, hermanos, un día Dios nos sacó del error, éramos mentirosos, pleitistas, ¿verdad?, éramos viciosos, practicábamos todo tipo de idolatría, ¿verdad? ¿Cómo es posible, hermanos, de que cuando el pecado nos ciega, cuando el diablo nos cierra completamente, todas esas cosas empiezan a resurgir nuevamente en nuestra vida, ¿verdad? Si teníamos problemas en nuestra relación con nuestra pareja, si peleábamos con nuestros hijos, si peleábamos con nuestros padres, peleábamos con todos nuestros familiares, cómo el diablo nos lleva, cómo el pecado nos lleva y nuevamente caemos en ese mismo nivel, ¿verdad?, de pelear, empiezan a resurgir aquellas cosas, ¿verdad?, con las cuales nos rodeaban, nos habituaban y pues empiezan a resurgir nuevamente aquellos hábitos, aquellos deseos que teníamos antes. Es lo que está diciendo aquí, que después de que el pecado entró en su corazón, empezaron nuevamente sus enemigos a levantarse, ¿verdad? Y aún dice, miren, hasta los filisteos volvieron a convertirse en un azote y tormento para el reino de Judá.
Y la razón de todo esto se articula en 28:19 cuando dice: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Judá. Y por si eso fuera poco, también vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Hermano, en un tiempo atrás Ezequías le había dado dinero a este rey, ¿verdad?, para que lo defendiera de los asirios. Mas sin embargo, hasta él mismo lo traicionó. Qué difícil es, ¿verdad?, que a veces hasta la persona que hemos ayudado se voltea, nos da la espalda, ¿verdad?, que nos duele, ¿verdad?, que nos hiere, ¿verdad?, que sentimos una decepción tan grande en su corazón. Pero ¿sabe qué? Eso mismo sentía Dios cuando este pueblo de Israel le dio la espalda. Porque pues qué difícil es, ¿verdad?, que yo le esté hablando con Maribel y yo le quiera contar algo y Maribel se dio la espalda, me lo haga una y otra vez, ¿verdad? Nos duele, hiere, porque me está ignorando. Entonces, ese mismo de sentimiento, hermano, era el que Dios sentía sobre este pueblo, sobre este rey, que lo estaba ignorando. Le hubiera dicho, estaba haciendo a un lado su palabra, estaba haciendo a un lado sus mandamientos, estaba haciendo a un lado, ¿verdad?, la ley. Entonces, vemos cómo su vida lo llevó a un desenlace muy triste. Pero mire, dice, lo que tenía que hacer acá, igual que toda persona que está siendo abatida por las consecuencias de una vida desenfrenada, es arrepentirse, humillarse, buscar al Señor, poner en Él toda su confianza y obedecer todo lo que Él le ordene. ¿Ven que a veces la sabiduría está a un paso de nosotros? Nomás que a veces no lo vemos de esa manera. Mejor corremos con el vecino, mejor corremos con el que no tiene el Señor. Amén. O con la tarjeta de crédito. En vez de doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, ¿verdad?, ¿qué hago? Señor, mira lo que me está pasando, ¿verdad? Sino que decimos: un tarjetazo, ya resolvimos ese problema. El problema es, hermano, de que tarjetazo y tarjetazo después nos van encerrando, ¿verdad? Y después vamos a buscar, ¿cómo le llaman? Cuando logran consularidad, las tarjetas, ¿verdad? Entonces, y así nos vamos llevando, hermanos, porque no confiar en Dios, ¿verdad?, nos lleva a tomar este tipo de decisiones en nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer en una situación así de aflicción o de angustia, hermanos, humillarnos. Nos da aquí la clave que dice, es arrepentirse, humillarse, buscar al Señor, poner en Él toda su confianza y obedecer todo lo que Él le ordena. No hay otro camino para la restauración. Los que no aceptan este plan divino nunca pueden salir de la miseria, ¿verdad? Eso es lo que pasa, hermano, que a veces cuando estamos en la iglesia estamos bien, pero hay momentos en que viene y dejamos de ir a la iglesia. Qué sé yo, no nos congregamos, a veces hay cosas que nos estorban dentro de la iglesia y ya duramos tal vez 3, 4 meses sin ir y volvemos y estamos jugando con Dios, después vienen las consecuencias, ¿y por qué a mí? Nos hemos apartado del Señor, hemos dejado las cosas. Y ahí es donde tenemos que correr al Señor. Y ya a veces que en mi casa se derrumbó el techo, que el carro no me sirve, que esto y que el otro y que aquí y que allá. ¿Por qué? Porque podemos venir a la iglesia, pero no estamos en la iglesia, no estamos en el Señor, tenemos la mente en otro lado. Y eso es lo que no le agrada a Dios. Dios conoce nuestra mente. Dios todo lo conoce. Amén. Exacto. La manera como Él lo conoce en nuestra vida, es que lo que nosotros le venimos a decir aquí no va de acuerdo con lo que estamos viviendo afuera, ¿verdad? De esa manera, pues Él ve que es uno hipócrita. Él ve que es uno falto. Él ve que es uno de doblez. Amén. ¿Verdad? Entonces venimos y le decimos: Señor, yo aquí, yo allá, yo allá. Pero el Señor ve que viniendo y regresando y volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Entonces, el Señor nos conoce, ¿verdad? El Señor nos conoce, hermano. Amén. Dice el punto número 2, el sometimiento
a Dios conduce a la restauración. Bueno, ya aquí el rey, ¿verdad? Podemos ver cómo lo llevó su maldad, su pecado, el hecho de hacer a un lado a Dios, lo llevó, ¿verdad? Lo orilló, ¿verdad? A un conflicto de caos, a un conflicto de dolor, de angustia. Dice 1:10, dice la palabra es segunda de Crónicas 29, 1, 2 y 5, dice: y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Hermanos, el consejo que aquí nos da la palabra, ¿verdad?, es de que muchas veces no tenemos que limitarnos a decir mi padre era esto, mi padre era el otro, ¿verdad?, sino que decir, poner toda nuestra confianza en el Señor y saber de que, pues, aunque tal vez no traemos, ¿verdad?, una dinastía de personas con preparación, ¿verdad?, grande, y decimos, pues, que no contamos con esos recursos, ¿verdad? Pero aquí nos está dando otro ejemplo la palabra del Señor, de que lo que nos lleva, hermanos, hacia lograr el éxito en el Señor es la disposición de nuestro corazón. Porque Ezequías estaba determinado a través por su padre, ¿verdad?, seguir los mismos caminos de su padre. Pero él dijo: no, yo voy a hacer algo diferente. Y esto nos enseña, hermanos, de que para el Señor no hay nada imposible. Él puede hacer con nosotros lo que nosotros queramos. Y como testimonio, hermanos, yo pienso, pues uno decía, ¿y cómo voy a llegar a obtener esto? ¿O cómo el Señor va a trabajar en mí si yo soy esto, yo soy el otro, ¿verdad? Pero más sin embargo, hermanos, el Señor le va dando uno las experiencias para llegar al nivel a donde Él lo quiere llevar. Le va trazando el camino, le va poniendo todo lo necesario, lo que usted va a necesitar para que el Señor se glorifique en su vida. Para el Señor no hay nada imposible. Obviamente no lo va a conseguir usted de la noche a la mañana, pero el Señor se va a tomar su tiempo. Pero todos, hermanos, el Señor puede hacer algo con nosotros, ¿verdad? Algo que no estamos pensando. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo la conducta de la diferencia que hubo entre rey Ezequías con Acab. Dice: sin embargo, cuando su padre murió y él tuvo que tomar su lugar en el trono de Jerusalén, a la corta edad de 25 años, tomó la firme y personal decisión de adoptar un estilo de vida muy distinto a la de su progenitor. Vemos, hermanos, cómo él, desde que empezó a gobernar, a reinar, ¿verdad? No esperó que pasara un año, no a ver qué resultados iban a pasar, sino que él, amén, no vio en qué podía hacer por el pueblo, no. Inmediatamente, en cuanto le dijeron: tú eres rey, inmediatamente lo primerito que hizo fue restaurar, amén, el templo del Señor. Hermanos, necesitamos, ¿verdad?, también nosotros, antes que cualquier otra cosa, primero restaurar el templo del Señor, nuestro corazón, antes de decir: no, déjame a ver qué pasa aquí, o déjame, primero voy a hacer esto, o primero voy a hacer este otro, y después yo voy a ir a adorar al Señor. Déjame ir a enterrar a mi padre primero, después yo vengo. Amén. O hay gente que dice: no, deja que yo termine mis estudios y yo voy a servirle al Señor. Es muy joven todavía para eso. Amén. O deja que yo me consiga otro trabajo y voy a empezar, entonces ahí sí. O hay mucha gente que dice: no, sino más que me ayuden en el trabajo y yo pueda ganar más, ya entonces voy a estar en la iglesia porque ya me va a alcanzar para todo. Mentira, ¿verdad? Cuando no hay disposición en el corazón de querer servirle al Señor, no lo vamos a conseguir. O dice: déjame que pueda descansar ya los días de iglesia, entonces voy. Mentira. Uno debe de buscar al Señor, ¿verdad?, sobre todas las cosas. No poner obstáculos, no poner
cosas así de que digamos, si esto me va bien aquí, entonces yo voy a seguir al Señor. No, hermano, tal y como estamos, debemos de darle al Señor primer lugar en nuestra vida. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que para el Señor no hay nada imposible, no hay nada difícil. Dice, su padre Acaz no solo había dejado de adorar a Jehová, también había saqueado el templo, roto los utensilios, cerrado las puertas de los atrios y clausurado todo el servicio sacerdotal. Pero su hijo demostró desde el principio ser un hombre de fe, preocupado por restablecer las relaciones espirituales con Dios para poder arreglarlo todo lo demás, ¿verdad? Qué decisión de este rey, ¿verdad? De no seguir los pasos de su padre, sino que decir, mi padre aquí falló, mi padre aquí erró en todo esto, pues yo no voy a seguir los pasos de él. Hermanos, determinación es lo que nosotros debemos de tomar en nuestra vida, ¿verdad? Determinación, hacer pactos con Dios, pero no esos pactos de que para que el Señor le dé a uno dinero, ¿verdad? No esos pactos para que Dios le sane algún familiar o Dios me sane, no. Los pactos de lo que él hacía, decir, Señor, hoy pacto contigo sin pedirle nada a cambio, sin decirle me tienes que dar esto, no. Pacto contigo desde que hoy te voy a servir, ¿verdad? Hoy nada me va a hacer, nada me va a parar, Señor. Yo determino hoy que todos los domingos yo voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Ese es un pacto, eso es determinación. Voy todos los martes. Yo determino eso. Voy todos los martes. No, pero lo que me gusta, hay un versículo aquí que me gusta y es que dice, y le dijo, oídme. Aquí fue el que le dijo lo primero que le dijo este hombre. ¿Ezequías? A los levitas le dijo primero, hermano. Eran los que ministraban la iglesia. No buscó otra gente. No buscó otra gente. Los levitas primero. ¿Quiénes eran los levitas? Los que estaban primero a adorar al Señor. Esos fueron los que llamó el primero. Oídme, levitas, vengan, santifiquémonos. ¿Ah? Y después empezó a reunir todo el pueblo. Empezó a llamar a todo el pueblo. Santificados, santificados. Pero pues los levitas eran los cantores, ¿no? Sí, eran los que estaban encargados. Eran los que se encargaban de llevar a un pueblo a la presencia de Dios. No le dijo a un mujer, no le dijo a un diácono, venga, un diácono, vamos a... No, los levitas primero. Los que sirven en el altar. ¿Ah? Sí, Eso ahí fue hay lo una primero gran, que él hizo. amén. Ahí hay una gran enseñanza Una gran también, enseñanza. que nos habla a nosotros. ¿Ah? Él abrió primero las puertas para que pudieran entrar. Y después, si no abre las puertas, no pueden entrar los levitas. Entonces, después llamó a los levitas y vengan, santifiquémonos. Amén. ¿Ah? Amén. Punto número 1 que dijo él, abrió las puertas. Abrió las puertas. Había ese deseo en su corazón. Amén. Punto número 2, dice, limpien todo lo que hay Todo lo aquí, que hay. ¿verdad? 8 días les llevaron limpiando el templo. Usted puede imaginarse qué era lo que había ahí adentro, la suciedad, ¿verdad? Todo lo que había. 8 días, hermano, para limpiar la casa del Señor. Algunos comentaristas dicen que hasta habían ratones allá Yo lo quería adentro. decir, habían ratas allá adentro. Sí. ¿Ah? Amén. Comiendo ahí. Entonces, ahí está lo que usted estaba diciendo hace rato. A veces sufrimos consecuencias porque a la hora de venir a buscar al Señor lo hacemos tal vez de una manera no tan fiel, lo hacemos de una manera tal vez de que por religión, por tradición únicamente. Y esa manera, hermanos, Dios no la aprueba en nuestras vidas. Mire lo que dice, aquí dice, lo voy a leer porque aquí lo habla más bonito, para que no se escuche muy de que el hermano está diciendo. Mire lo que dice aquí el escritor. Ajá, dice, el 2 dice, el amor a Dios se demuestra en el servicio a su nombre. Muchos dicen, yo amo a Dios y a la iglesia, pero cuando observamos su estilo de vida espiritual, dejan mucho que desear, dice. Su asistencia a la iglesia es irregular, pasan meses sin que se les vea en el altar buscando al Señor. Si vemos sus nombres en la lista de diezmadores, notamos varias semanas o meses en blanco. ¿Cómo puede alguien decir que ama a Dios si no está dispuesto a obedecer su palabra y servirle con sinceridad? El ejemplo de Ezequías es maravilloso. Este rey no solo dedicó su vida a Jehová, sino que llamó a los sacerdotes y levitas y dijo,
oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y cercad del santuario la inmundicia, ¿verdad? Nos damos cuenta, hermanos, de que a veces no solamente hay que decirlo, hay que manifestar el amor de Dios también, ¿verdad? Hay que manifestar de que le amamos, hay que manifestar de que realmente, ¿verdad?, queremos cumplir su palabra, como la decisión que tomó Ezequías de servirle al Señor. Pero ¿saben por qué, hermano? Él dijo, él reconoció que la victoria solamente le iba a llegar a través de Jehová, ¿verdad? Había visto los fracasos, había visto cómo habían derrotado ya al ejército de su padre, había visto cómo se habían levantado aún aquellos que ya David había matado anteriormente, ¿verdad? Pero él, la clave de él es que dijo, la fuerza de nosotros, o la victoria de nosotros, no está en el brazo de carne, está en el brazo de Jehová. La victoria solamente el que se la podía dar era Jehová. Y tenía un sinnúmero de ejemplos, tenía un sinnúmero, ¿verdad?, donde él podía darse cuenta que la victoria solamente era a través de Jehová. Había visto a David, había visto a Salomón, había visto a otros reyes que se habían preocupado en servirle al Señor, en rendirle culto, y el Señor les había dado la victoria, ¿verdad? No era en el número de hombres que él tenía, sino que era a través de Jehová. Entonces, eso es lo que el Señor está buscando, hermanos. Debemos de hacer promesas ante Dios, ¿verdad? Debemos de decirle, Señor, yo no tengo nada, tú eres el dueño de todo, ¿verdad? Tú eres el que pelea mis batallas, las batallas por mí. Tú eres el que me saca adelante. Solamente a través de ti es que yo voy a lograr, ¿verdad?, llegar a donde quiero llegar. Hagamos como esa promesa que hizo Job, ¿verdad? Job 31:1. Alguien lo puede buscar para que nos demos cuenta, ¿verdad?, cómo a veces tenemos que cancelar, cómo a veces tenemos que definitivamente darles nombre a aquellas cosas que no nos dejan buscar al Señor con todo nuestro corazón. Job 31:1. A eso le llamamos determinación también. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Amén. Él dijo, él mismo se habló y le dijo a sus ojos, no voy a andar codiciando a las muchachas, no voy a andar viendo, ¿verdad?, donde no me conviene. Y se dice pacto, o sea, ojos, ciérrense, ojos, no vean más eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, hermanos, esas mismas decisiones nosotros tenemos que tomar para que podamos en nuestra vida ser victoriosos para con Dios. Mire, dice, ahora había de empezar por tomar una decisión personal de servir a Dios. Su esperanza era que todo el pueblo siguiera su ejemplo. Qué bueno es ver a hombres y mujeres que están dispuestos a romper con las tradiciones paganas y hacer pactos con el Señor. Amén. Es importante, hermanos, que decidamos por el Señor, ¿verdad?, ante todas las cosas. Dice los triunfos, dice el punto número 3, los triunfos externos e internos se obtienen en oración. Ya, hermanos, bueno, ya nos queda poco, pero démonos cuenta, hermanos, de que aquí el Señor, de aquí el rey, por un tiempo, mientras él se dispuso en su corazón servir a Dios, tuvo paz por un tiempo, ¿verdad? No tuvo problemas con los enemigos, su pueblo se restauró, él empezó a trabajar conforme la ley le ordenaba. Pero con todo y eso, hermano, dice que después se volvió a levantar otra vez los asirios, ¿verdad?, contra él, a provocarlo. Pero aquí dice el escritor, dice, alguien podría preguntarse, bueno, si es un rey tan bueno y fiel, le sobrevino la misma clase de pruebas que le había llegado a su padre Acaz, con naciones enemigas, sitiando a Jerusalén. Y entonces, ¿de qué sirve serle fiel a Dios? Muchas veces hemos escuchado esas palabras de personas cristianas, ¿verdad?, que dice, si me ha ido bien acá, yo no necesito ir a la iglesia. Así han dicho algunos. Unos cristianos dicen, yo no necesito
pues si aquí en mi trabajo me va bien, ¿qué puedo ir a buscar a la iglesia? ¿Verdad? Entonces, más sin embargo, vemos la diferencia que hubo, ¿verdad? Después de esto. Entonces, todos hermanos, como cristianos, vamos a enfrentar los mismos problemas de los del mundo. No podemos decir que ya cuando venimos al Señor nuestros problemas se quitan. No, van a estar ahí siempre, ¿verdad? Pero la diferencia es que nosotros estamos creyendo en Dios, estamos confiando en Dios y sabemos que tarde o temprano el Señor se va a glorificar y nos va a dar la victoria. Dice, en cambio, la llegada de los asirios para sitiar y querer destruir a Jerusalén en días de un buen rey Ezequías era solo una prueba de parte de Dios hacia este joven monarca. ¿Ven por qué es que vienen los problemas a nuestra vida? ¿Por qué es que enfrentamos esas situaciones que a veces decimos, pero si Dios está con nosotros, pero si yo diezmo, pero si yo soy fiel, soy buen cristiano, voy a la iglesia, pero si yo le sirvo a Dios y el pastor dice, vamos a ir a visitar a alguien, yo voy ahí inmediatamente, ¿verdad? Si yo me apego, yo oro, yo leo la palabra, yo hago todo, ¿por qué me están viniendo los mismos problemas que le está llegando, ¿verdad? A alguien que no es cristiano? Pero vemos, hermanos, que es para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque a veces como que nos dormimos como cristianos, ¿verdad? Como que le vamos perdiendo un poquito de pasión, o le estamos perdiendo un poquito como que Dios ya no es el mismo de antes. Entonces esas situaciones nos hacen nuevamente engrandecer el nombre del Señor y recordar de que no estamos solos. Un rey, hermanos, que estaba siendo amenazado, un rey que estaba siendo por los asirios acechado, ¿verdad? Y cuántas cosas, blasfemias, cuántas cosas le vino a decir este rey, que mira, le decía, después que lo rodearon, le decía que mira, que quién ha podido contra nosotros, si ningún pueblo, sus Dios no los ha salvado, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿De quién te vas a agarrar? Si leemos la historia de Egipto, te vas a agarrar ¿de quién te vas a agarrar? Le decían los enemigos a Ezequías, ¿verdad? Y lo humillaban y lo amedrentaban, ¿verdad? Para que pues se rindiera, pero Ezequías tomó la mejor decisión. Fue y buscó a Isaías, ¿verdad? Al profeta Isaías. ¿Y qué fue lo que hizo? Entrar en oración. Entrar en oración, amén. Hermanos, él supo agarrarse, supo valorar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y después vemos cómo el Señor mismo, no ellos, fue el ángel del Señor el que venció a todos estos enemigos, ¿verdad? Y para terminar dice que a este mismo rey Sennacherib, cuando iba huyendo, dice que lo que hizo fue refugiarse entre sus dioses, sus ídolos. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que dice que sus mismos hijos lo mataron. Ese fue el desenlace de este rey. Amén. Dice ahí en Salmo 34, 19, y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor, hermano. A veces podemos pasar muchas aflicciones, muchas cosas, pero poniendo siempre nuestra mirada en el Señor, nuestra fe en el Señor. Y Él nos va a librar de todas las cosas, ¿verdad? No dejando que eso nos atormente, no dejando que eso nos aparte del Señor, sino que sigamos adelante. Amén. Vemos, hermanos, cuando este rey, cuando el Espíritu Santo, cuando la oración de estos hombres, ¿verdad?, son escuchadas por Dios. Mire cómo el Espíritu Santo se glorificó. Y dice, rasgó sus vestidos y mandó a hombres a llamarlo, los cuales dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día. Necesitamos, hermanos, ese coraje, necesitamos, ¿verdad?, ese valor, necesitamos al Espíritu Santo porque nos da esa fuerza para levantarnos y decir, yo puedo, ¿verdad?, yo soy hijo de Dios, el Señor está conmigo y nada nos puede detener. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga en esta tarde y pues sigamos gozando con nuestro servicio. Gloria a Dios. Y pues, bueno, hasta aquí nuestra clase. Gracias a todos.